Buenas audiencia, ¿cómo están? Bueno, le hice una pregunta de cómo están, así que ya con eso los estoy invitando a que nos puedan estar respondiendo, que nos puedan estar escribiendo a nuestros números telefónicos que ahora dentro de un ratito les vamos a dar. Y hoy, como cada día, estoy muy bien acompañada de mi amigo Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Todo bien, Sofía, la verdad. Acá contento como cada jueves en la radio, siempre atento, ¿no? Del horario, de estar acá, de estar junto con ustedes, que sabemos que están allí del otro lado siempre atentos, escuchándonos, escribiéndonos. Y la verdad que una alegría estar acá constantemente en la SOE. Así es, y como para no quedarnos con menos, también tenemos una amiga espectacular. Bienvenida, Fer. Hola, buenas tardes, audiencia. Hoy somos 3, qué lindo. Mientras más Hoy somos 3, mejor. Mejor. Sí. Más podemos hablar, sí. Más podemos intercambiar opiniones, porque hoy tenemos un tema muy particular, un tema que quizás no es tan conocido, o que sí lo conocemos ligeramente, pero no con su definición, y no sabemos, capaz que no conocemos todas sus características. Y hoy vamos a hablar acerca de la cronopatía. Y tenemos algo muy lindo para hablar, hemos preparado un informe, así que Fer nos va a compartir algo. Bueno, vamos a estar leyendo un informe que habla sobre un mal que tenemos en la sociedad. Y dice así: vivimos en una sociedad en la que podemos afirmar que somos gobernados por la tiranía del reloj. Desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, pensamos en cómo aprovechar el tiempo, ocupando todos los huecos posibles para sentir esa tan ansiada sensación subjetiva de que somos productivos, de que no perdemos el tiempo. El problema es que si bien lo ideal es sacarle el máximo provecho al tiempo, de obsesionarnos, no solo sentiremos que lo perdemos, sino que al final los minutos acabarán escurriendo entre nuestros dedos como lo hacen los granos por las paredes de un reloj de arena. La obsesión por el tiempo y sacarle el máximo provecho tiene nombre y es cronopatía. No es un trastorno mental, pero es un problema de viva actualidad que trae consigo varios problemas de salud mental. Y bueno, vamos a descubrir de qué se trata a lo largo del programa. ¿De qué se tratará, no? Porque este informe nos dice que no es un trastorno mental como tal, pero sí nos afecta la salud mental. Uh-huh. Y Fer, que conoce mucho de este tema, estudiante de psicología, para quienes no saben, ¿cómo podemos exacto, ¿cómo podemos diferenciar esto? Que no es un trastorno mental, pero sí nos afecta. Y como tal hay un manual que se llama el DSM-5, que es el último que salió, que ahí es donde están todas las patologías, digamos, mentales, detalladas, con nombre. Justo esta, que es la cronopatía, como tal no está en ese libro, se podría decir, pero no quiere decir que no sea algo que se deba tratar y que tiene efectos en lo que es la salud. Quizás no es un trastorno como tal, pero puede derivar en ciertas obsesiones o sí problemas como tal que sí son considerados por el manual. Pero bueno, no solo nos quedamos con lo que dice en ese libro, digamos, porque a veces seguramente no llega a abarcar todos los problemas que las personas tienen. Pero bueno, acá estamos hablando de personas que tienen una obsesión por el tiempo, ¿no? Por aprovechar el tiempo, y que tienen dificultad para descansar, que eso creo que es lo que más nos preocupa, ¿no? Es como esas personas que no pueden quedarse quietas, ¿no? Que necesitan estar haciendo algo todo el tiempo, que quizás tienen un tiempo de descanso, pero no pueden estar quietas ni siquiera en su media hora, porque aún ahí tienen que estar haciendo algo, como vos nos leías, y no se les escurre entre los dedos y el tiempo, y al final del día termina pasando que de tanto cuidar eso fue lo que les pasó. Claro, termina pasando todo lo contrario. Es como una distorsión, ¿no? de la percepción del tiempo, porque en realidad, seguramente el tiempo está ahí, pero como ellos lo quieren aprovechar al máximo, claro, quieren hacer tantas cosas que es imposible como que se sientan satisfechos de, bueno, estoy siendo productivo. Qué buena esa palabra que usaste, Fer, porque es una distorsión. Realmente, la verdad que tenemos todos, aquí creo que tenemos todos 24 horas, no sé ustedes, capaz que tienen más, capaz que tienen menos, pero creo que todos tenemos 24 horas en el día, y sí es verdad que es bueno aprovecharlas, que no es bueno desperdiciar el tiempo, porque también están los del otro lado que
de tanto descansar y de tanto cuidar su tiempo, llegan al punto de no hacer nada, y eso también es malo. Sí. Pero en el tema de esta patología de la que estábamos hablando, es un tema en el que distorsiona, como decía Fer. Tenemos 24 horas, pero queremos tener más. Las 24 horas no nos alcanzan. Hacemos tanto y queremos hacer mucho más que no podemos llegar a terminar el día satisfechos de lo que quizás hicimos porque no nos alcanzó el día. Uh-huh. Y estamos esperando que llegue el día de mañana y quizás nos acostamos y ya pensando todo el tiempo en cómo nos vamos a levantar, qué es lo que vamos a hacer, cómo va a transcurrir el día, y ni siquiera logramos dormir quizás las horas necesarias, no sea que perdamos el tiempo durmiendo, ¿no? Qué fuerte. ¿De qué estaremos queriendo escapar, no? Me pregunto. Quizás es como una manera de estar todo el tiempo en algo y no poder frenar a... No sé. Qué certero eso que dijo Fer. ¿Vos qué opinás, Jesús, de esto? No, leía un poco con respecto a todo lo de este tema y escuchándolos a ustedes también, pero decía cronopatía, ¿no? Y normalmente desde el punto de vista médico, o sea, cuando el término tiene esa terminal o ese sufijo, patía es porque o es un padecimiento de un sufrimiento o una enfermedad. Ahora entiendo por qué también no está como que tan aclarecido de ser esa enfermedad o no, porque, o sea, una enfermedad, para que pueda ser básicamente diagnosticada, el paciente tiene que tener signos y síntomas, inclusive hay signos que son patoneumónicos o específicos de esa enfermedad para que pueda ser catalogada una enfermedad como tal, ¿no? Entonces lo que yo veo en este tiempo de la cronopatía, o sea, es un término bastante nuevo para mí también, pero lo que veo es que hay trastornos mentales, hay problemas de salud física y mental secundarios, básicamente, y que básicamente puede ser esto también por lo cual no se cataloga tal cual una enfermedad, porque esto puede ser multifactorial, estas mismas afecciones que puedan estar pasando en la misma persona. Pues, ¿qué te quiero decir con esto? Bueno, que el desencadenamiento que está pasando del trastorno mental en la persona, mucho más allá de la cronopatía, puede venir de la mano de otra cosa. O sea, puede venir de la mano del estrés, puede venir de la mano de la preocupación, de la mano de otras cosas que también conllevan a que básicamente esté hiperestimulado, era lo que hablábamos la semana pasada, uh-huh. el cerebro, y terminas básicamente pensando que el tiempo no te va a alcanzar, que el tiempo no te va a las 24 horas que tiene el día no te van a dar para nada. Y un poco es eso lo que básicamente pensaba con respecto a este tema. Claro, como tal, esto que decíamos, en realidad como tal no es un trastorno, pero sí está el trastorno de ansiedad, el estrés, y otras consecuencias que imagino que el cuerpo va a ir pasando factura. Claro, este trastorno determina, o sea, genera en la persona el estrés, la ansiedad, preocupaciones, tensión emocional y otros sentimientos, como leíamos en el informe que estuvimos preparando, que la persona que cuanto menos hace termina sintiendo que es inútil. Se termina percibiendo como menos responsable que otros por dejar pasar el tiempo, y eso es lo que termina generando en la otra persona estrés, ansiedad, incluso en los que están a nuestro alrededor, porque no sé si les ha pasado estar al lado de una persona que no se queda quieta. Sí. Y vos de repente querés, te tomaste tu tiempo, quizás es el único tiempo que tenés para descansar, y esa persona está, no, que limpiame acá, que limpiame allá, que no, que esto, que lo otro. Se complicado. Levanta ya a las 6 y hasta las 12 no para, y es un saco de nervios todo el día, y eso termina no solo repercutiendo en la persona en sí, sino en los que están alrededor, ¿no? Qué tremendo. Sí. Todos afectados en realidad, o a veces capaz que no tanto en hacer cosas, pero sí afanado en problemas, en preocupaciones, que es como que no permite a la persona frenar un poco y descansar. La verdad que, no sé, audiencia de los que nos están escuchando, si quizás son ustedes los que viven esto, o si conocen a alguien, o bueno, coméntenos qué experiencia han tenido con el tema de aprovechar el tiempo. Pueden escribirnos al 094-929-717. Queremos escuchar sus opiniones.
Así es, queremos escuchar sus opiniones y bueno, para centrarnos un poquito más en esto que venimos hablando, estaría bueno saber cómo se ha generado esto de la cronopatía, ¿no? Y viendo, es como que vivimos en una falsa idea, en esta parte del mundo sobre todo, de que si no aprovechamos el tiempo al máximo, es como que lo desperdiciamos. Es como que desde chiquitos se nos ha enseñado, se nos ha inculcado que tenemos que estar en todos, que tenemos que estar en todo, que tenemos que ser rápidos, que tenemos que aprovechar el tiempo al máximo, y eso es como que a medida que uno crece como que va perfeccionando eso de alguna manera, y quizás llega al punto en el que sí está bien aprovechar el tiempo como decíamos antes, pero ya nos vamos hasta al otro lado en el que no podemos descansar, y como decíamos antes hay consecuencias. Sí. Hay consecuencias y que terminan generando un malestar en nosotros, en nuestra salud mental y se evidencia de muchas maneras en el día a día. Como por ejemplo, decíamos antes, se termina volviendo tan irónico que al final no hacemos nada. Uh-huh. Queremos hacer todo y al final no hacemos nada, queremos estar en todo y al final no estamos en nada, y terminamos desperdiciando esas oportunidades de disfrutar con amigos, de disfrutar con la familia, de disfrutar esos espacios en los que realmente uno se debe. Porque una persona que sufre de esta patología termina pensando en que el disfrutar, compartir tiempo con amigos, con la familia, sociabilizar, tomarse esos tiempos de descanso es perder el tiempo. Sí. Aparte, estoy pensando que de tanto querer estar en todos lados o de ser tan útil, entre comillas, digo, te terminás perdiendo de estar realmente. A veces podés estar en todos lados, pero no estás, que es como una contradicción, pero estás tan saturado o querés hacerlo, pero que lo hagas y que cumplas con un montón de actividades no quiere decir que las hagas como debe ser, ¿no? Con perfección, con bien, que las hagas bien. Es como Total. Que es como peligroso, porque decís, sí hago un montón de cosas, pero bueno, después terminás agotado o terminás perdiendo como realmente la dirección quizás, o bueno, no, realmente no lo he experimentado como tal, pero bueno, por lo que estamos estudiando, vemos que sí, que se pierde no solo tiempo, sino que un poco más. Total, y como que perdemos la claridad para tomar decisiones, sí. Perdemos la claridad para pensar bien, porque claro, pensar te cuesta tiempo, de repente tenés que hacer muchas actividades y tenés que armar las cosas que vas a hacer, capaz que en tu caso en el trabajo te toca pensar cómo vas a actuar en ciertas situaciones. Imagínate que Jesús Diana... No pienso acá porque si no pierdo el tiempo. Después te viene pasando que perdés el tiempo por no haber pensado en cómo actuar antes, y claro, estar corriendo todo el tiempo genera que nosotros no podamos sentarnos a pensar, que no podamos hacer lo que tenemos que hacer, porque la prisa es todo lo contrario al estar tranquilo, y es como, claro, tenemos esa percepción acelerada del tiempo, que sea un segundo, un minuto que se te pase, desperdiciaste una hora. No, sin duda. Igual yo creo que esta parte del tema de la cronopatía que ha llevado a que la gente conlleve a que constantemente se sienta perjudicada la salud física y mental desde otro punto de vista, creo que también es parte también de una agenda que nosotros entendemos como una agenda mundial que ha ido cambiando y que el sistema te ha ido llevando a lo que es actualmente este tipo de patologías que ya está afectando a varias personas. O sea, anteriormente, antes de pandemia, el sistema de agendas ni siquiera existía eso. O sea, ibas a la peluquería y normalmente, o a la barbería, y te atendías básicamente porque por orden de llegada, ¿no? Hoy por hoy tienes que reservar un servicio, tienes una semana capaz o un mes capaz de anticipación para que te atiendan. Entonces mismo el sistema parte de la modernización, de también, yo entiendo también de tratar de estructurar y de manejar mucho más los tiempos de las personas y de que bueno, queden cosas que también necesitan tiempo y que son muy importantes, como por ejemplo la familia, queden un poco como que secundarias
a lo que la persona quiere básicamente, o sea, el sistema quiere que básicamente constantemente estemos como que centrados, agotados, constantemente a full con el trabajo, full time, y dejar las cosas que en realidad tienen mucho valor como algo secundario. Total. Eso es lo que yo muy bien lo veo. Ayer tuve la oportunidad de estar en un evento de la empresa donde trabajo y estaba Juan Bautista Segón, que la verdad tiene una trayectoria muy amplia. Yo no lo conocía ayer en el evento. Y una de las cosas que me llamó bastante la atención dentro de en la hora y 50 que estuvo hablando, dijo, ¿te haces cargo de lo que metes en tu cabeza? Los seres humanos procesamos entre 60.000 y 70.000 pensamientos por día. Wow. Y antes de decir eso, nos hizo esta pregunta: ¿con quién vos hablás más todo el día? Vos, Sofía, ¿con quién hablas más todo el día? Te respondo la respuesta que ya sé. O invento otra. O invento otra. No sé, ustedes están para responder, ¿viste? Porque a mí me llamó bastante la atención, ¿viste? ¿Con quién hablas todo el día? Vos, Fer. Y yo sé que, me acuerdo la primera vez que me preguntaron esto, yo decía, bueno, contestaba, no sé, con mi madre, era más chica, con, no sé, mi amiga, y me dijeron, no, con vos misma. Ahora te pueden decir con ChatGPT igual. Bueno, con ChatGPT. Sí. Entonces constantemente estamos hablando con nosotros mismos, con ¿no? Dios. Sí, muy... Y son 60 a 70.000 pensamientos que están viniendo a nuestra Es mente muy y que en fuertes. realidad que estamos metiendo en nuestra cabeza, porque estas personas que sufren Total. constantemente este tiempo de la cronopatía, constantemente están pensando en qué actividad van a hacer la semana que viene y ni siquiera están encarando esta semana. Total. Ni siquiera saben en realidad si es su último día acá en la Tierra, si van a morir. Qué tremendo. Qué fuerte, Qué ¿no? fuerte lo que nos decís, Jesús. Entonces, no, en realidad, anoche me dijeron esto y yo me quedé recontraimpactado, porque algunas veces son cosas que te suenan muy fuerte, te vienen muy, como quien dice, al hueso, como quien dice, mira, ya no es papilla lo que te estoy dando un plato fuerte, ¿viste? Y son cosas reales que tenemos que poner sobre la mesa, sobre nuestro día a día, que en realidad cómo lo estás organizando, cómo lo estás haciendo, en cuánto tiempo estás también fraccionando, y en qué tiempo, cómo estás, en qué estás centrando tu tiempo. ¿Lo estás centrando en tú mismo? ¿Lo estás centrando en tú mismo? ¿O estás cediendo o estás muriendo tú mismo para también aprovechar al máximo ese tiempo? Porque son dos cosas muy, muy fuertes y muy, muy tremendas, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Sí. Y qué feo, porque el no darnos el tiempo justamente para detenernos a pensar si quizás tenemos alguna característica de estas, porque quizás pensamos, nosotros que estamos acá, que estamos aprendiendo, y vos que estás del otro lado, quizás decís, no, yo... esto a mí no me pasa, no conozco a nadie que le pase, pero si profundizamos un poquito más en las características que hablábamos al principio, que son, por ejemplo, la obsesión por el ser productivo, el sentirse culpable si descansás, el tener dificultad para desconectarte, la ansiedad, la fatiga, todas esas características, si te pones a pensar, en algún punto todas las tenemos, alguna algo podemos agarrar. Y qué bueno que nosotros podamos detenernos en esta hora, y ustedes también, audiencia, a examinarnos, ¿no? Y a decir, ¿será que algo de esto me pasa? Porque el darnos ese tiempo nos va a ayudar a descubrir si es algo de estas características que quizás está desencadenando algo más en tu vida, como por ejemplo hablábamos al principio, la ansiedad, el estrés, y que eso a futuro termina desencadenando en enfermedades autoinmunes, en enfermedades que el cuerpo no aguanta. Y que sería feo realmente que lleguemos a esa etapa por no habernos dado el tiempo de detenernos, ¿no? Bueno, para eso tenemos, algunos puntos como para, liberarnos de la cronopatía. Y uno de ellos es no saturar la agenda. Así que primer paso, para los que les gusta tener todo así planificado y que tienen no sé si decir la obsesión, pero aunque tengas alguno de estos puntos de los que estuvimos hablando, ya es suficiente para evitar esa
esa saturación, sería no saturar la agenda y dejar algún espacio sin planificar. Entonces ahí como reducís la sensación de estar perdiendo el tiempo. Parece medio contraintuitivo, pero esos son uno de los puntos que estuvimos estudiando por ahí. Bueno, también buscar obligaciones disfrutables, que no sea todo cosas que quizás, por ejemplo, el trabajo, bueno, es algo que tenemos que hacer, a algunos les gustará más, menos, pero buscar en la semana obligaciones que digan, bueno, esto lo disfruto. Entonces ahí como que creo que como que apacigua un poco el ritmo de la semana. Tener también alguna actividad que te guste, placentera, puede ser tocar un instrumento, clases de, no sé, lo que quieras, de ejercicio, deporte. Entonces como tener algo ahí que diga, bueno, esto me gustó, esto lo disfruto, y que vos puedas, entre tanta actividad y tanta cosa, que puedas bajar un poquito y disfrutar, que era lo que estábamos hablando. Y bueno, las recomendaciones, disfrutar del proceso. Quizás es difícil si estamos hablando de una persona que justamente le está costando eso, pero como invitarlos a la reflexión, ¿no? De decir, bueno, ¿qué tan malo es? O de dónde viene esa creencia o esa postura de no puedo parar, o no puedo disfrutar, o siento que estoy desperdiciando el tiempo. ¿De dónde viene eso? Y intentarlo por lo menos. Así es. Yo creo que es bueno eso de la actividad placentera en la semana, ayuda mucho. Yo eso lo apliqué en algún momento y está bueno, sí. En la semana, entre tanta cosa que tenés que hacer a veces, tener algo que te gusta puede ser muy motivador. Así es, audiencia. Bueno, los invitamos a reflexionar. En este momento nos vamos a un corte y los esperamos con más Estación de Fe. Hola, audiencia. Hemos vuelto. Tuvimos un bloque bastante entretenido y en la media hora, para aquellos que recién se conectan, en la media hora anterior estuvimos hablando acerca de una patología bastante particular, como lo es la cronopatía. Que para aquellos que no saben, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la obsesión de aprovechar el tiempo al máximo. Que si bien sabemos que aprovechar los tiempos es bueno y que no desperdiciar el tiempo está genial, esta patología particularmente se caracteriza por eso, por obsesionarse en aprovechar el tiempo al máximo y no disfrutar de los descansos, no disfrutar de los tiempos en familia, de los tiempos con amigos. Y al terminar el bloque estuvimos hablando de algunas características como para poder ir en contra de eso, ¿no? Porque a veces estamos muy afanados y esta patología lo que hace es generarnos mucha ansiedad, mucho estrés. Entonces, Fer nos va a comentar un poquito más acerca de esas características que hablamos antes. Bueno, repasamos por si alguno no estuvo en el primer bloque, de que, bueno, finalizamos después de estar, bueno, reflexionando un poquito sobre este tema, que las recomendaciones serían, bueno, no saturar la agenda, no vivir de esa manera como, bueno, todo tan pautado, sino que también dejar huecos libres como para justamente disminuir esa sensación de, bueno, estoy todo el tiempo, tengo que hacer algo todo el tiempo, tengo que aprovechar cada minuto del día, y buscar en la semana algo que nos guste para hacer, alguna obligación que sea disfrutable. Entonces, apaciguar un poco esa sensación de obligación y de cumplir y de estar activo. Y bueno, serían básicamente esos los tips y bueno, intentar disfrutar, que como decíamos, justamente esto es lo que estamos intentando lograr con esas personas que les cuesta, pero ese sería como los tips, los puntos a tener en cuenta. Qué bueno, qué bueno. Y qué tremendo, ¿no? Porque esta patología se trata de estar afanado todo el tiempo, de estar acelerado todo el tiempo, de no disfrutar. Y para nosotros que estamos aprendiendo y que conocemos quizás un poco más de lo que nos cuenta la palabra de Dios, la Biblia nos enseña todo lo contrario, ¿no? Como que el afán, la ansiedad,
no le agradan a Dios. Incluso que hay pruebas y que hay cosas que producen paciencia. Entonces la Biblia nos enseña a vivir constantes en paciencia, a disfrutar de las cosas buenas que Dios nos ha dado, a disfrutar del tiempo preciado que Dios nos ha dado. Incluso la Biblia nos enseña que Dios es el dueño del tiempo. Quizás vos estás del otro lado y decís, pero no sé cómo hace el otro para que el tiempo le dé para lo que hace, para disfrutar de su familia, para todo. A mí no me alcanza. Quizás estás del otro lado y decís, a mí no me alcanza, pero déjame decirte que sí te alcanza, porque todos tenemos la misma cantidad de horas y, como decía antes, Dios es el dueño del tiempo y Él ha dispuesto que cada uno de nosotros tengamos de esas 24 horas para descansar, para hacer nuestras actividades, para trabajar, para deleitarnos en nuestro alrededor, con nuestra familia, con nuestros amigos. Así que quizás si no estamos disfrutando de esas cosas es porque tenemos un poquito distorsionadas las prioridades. Y la Biblia nos enseña en Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo, ¿verdad, Fer? Sí, vamos a estar leyendo una palabra que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Y más abajo leemos que dice que es un don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Ahí vemos la parte del disfrute, que es lo que estábamos hablando. Qué bueno, ¿no? Porque la Biblia nos enseña, Dios ha sido tan sabio que hasta nos ha dado instrucciones y nos ha dicho: tranquilo que hay tiempo para todo. Tranquilo, no te desesperes, no te frustres, no te agotes, porque para todo tenés tiempo. Como decía esta palabra, hay tiempo de nacer, de morir, de plantar, de arrancar, de curar, de destruir. Hay tiempo para todo y qué bueno que nosotros podamos entender esto, porque a veces quizás si estás del otro lado y ya conoces esta palabra que es bastante conocida, decís, está así, todo tiene su tiempo, pero cuando te pones a analizar lo que dice la palabra de Dios, ¿realmente estamos entendiendo y estamos aplicando esto a nuestras vidas? ¿Qué opinas vos, Jesús? Nada, me llamaba mucho la atención este capítulo y justamente el versículo de Eclesiastés, porque a mí me pasaba mucho en Venezuela cuando salí a evangelizar, que me decían, bueno, pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Buenísimo. Yo decía, wow, qué predicador. Eclesiastés 1, ¿no? Pero como que después en adelante el resto de los versículos como que no aplicaban o lo borraban. Dice el apóstol todo el tiempo, que me da risa, arrancaron las hojas, ¿no? En este caso, sí. Porque ahí, o sea, la persona venía y te decía, bueno, Jesús, pero tú sabes que todo tiene su tiempo. Bueno, buenísimo. Pero el 2 dice tiempo de nacer y tiempo de morir, ¿no? Y qué tan fuerte esto, ¿no? Porque, o sea, todos sabemos en realidad cuando nacemos. Hay un acta de nacimiento, naciste a tal hora, tal día, tal fecha, en tal clínica, hospital, mutualista, donde hayas nacido, ¿no? Pero el tiempo de morir no sabemos en realidad. Y en realidad yo creo que es un momento también para ver cómo estamos aprovechando nuestro tiempo en realidad, en nuestra propia vida, y de hacer una evaluación que sea mucho más interna, mucho más de lo que hay en realidad dentro de cada uno de nosotros. ¿Está? Entonces, justamente cuando leyeron el versículo me vino toda esa experiencia cuando salía a predicar en Venezuela y me decían lo que les comentaba, ¿no? Pero qué tan fuerte esto, porque el Señor organiza todos los tiempos también, ¿no? Uh-huh. Tiene todo organizado, o sea, no le queda exento absolutamente nada. O sea,
yo entiendo que dentro del reino de Dios hay un orden porque hay un Dios que ordena, hay un Dios todopoderoso que es el que baja el lineamiento para que todo esté organizado. Dios no es un Dios básicamente de mantener las cosas totalmente desorganizadas. Pero entonces algunas veces dentro de nosotros mismos el estar seccionado, el estar constantemente afanado, el estar básicamente uno sobreexigiéndose, hace de que el hombre trate de cambiar eso que Dios ya tiene organizado, ¿no? Y es donde viene como que el perfeccionismo, ¿no? Y a mí me gusta un poco el tema también del atletismo, ¿no? Y una de las carreras más cortas que hay son los 100 metros planos, o sea, la vida olímpica es, o sea, el deporte, y para esa carrera es la preparación más exigente de cada uno de los corredores que van a estar allí, que son entre 9 o 10 máximo que corren esa carrera en las Olimpiadas, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que pasan casi toda su vida preparando una carrera que dura 10 segundos o menos de 10 segundos, porque sabemos que Usain Bolt ha hecho menos de 10 segundos en la carrera de estos 100 metros planos. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? También que así como Usain Bolt ha ganado estas carreras, entre la diferencia del que entra de primer lugar y el que entra de noveno, hay 27 décimas de diferencia. 27 décimas. O sea, tú dices un segundo y es un montón. 27 décimas. Entonces, se preparó menos el que entró de noveno que el que entró de primero. Y yo te diría que no. No, también porque claro, estuvo a nada o sea, abrís y cerrás los ojos y estuvo a eso nada más de haber ganado la carrera, ¿no? Pero constantemente yo creo que el hombre se ha sentido de que con sus propias fuerzas, con su propio ego, con su propio egocentrismo internamente ha querido controlar el tiempo, y no están yendo básicamente al creador del tiempo, porque si vamos a la fuente que nos va a nutrir, que nos va a dar estrategia para poder nosotros optimizar mucho mejor el tiempo, te aseguro que te va a rendir mucho más el día, te aseguro que le vas a sacar mucho más provecho a las cosas, te aseguro que te vas a preparar mucho mejor, pero no a intentarlo hacer por tus propios medios, por tus propias fuerzas, por tus propias exigencias, porque básicamente el Señor está allí básicamente para hacer ese ordenador de tu vida, para hacer ese ordenador de tus reuniones, de todo lo que tengas planificado. Si vas primeramente a Él se va a encargar de organizar cada una de las cosas. Amén. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Porque la Biblia, como decía hoy Jesús, nos enseña que cada día tiene su propio afán. ¿Para qué preocuparse de lo que va a pasar mañana? Eso no quiere decir que vos no podés planificar ciertas cosas o no podés llevar un orden en tu vida, porque tampoco vamos a irnos al otro extremo. Sí es bueno que tengas una agenda, sí es bueno que lleves un control quizás de tus días, pero hasta ahí. Alcanza con llevar un control, no es necesario estar afanándose, como hoy nos contaba Jesús en el bloque anterior, cómo a veces estamos pensando en lo que vamos a hacer la siguiente semana y ni siquiera estamos pudiendo llevar a su punto la que estamos viviendo, ni siquiera terminamos el día, capaz que estamos empezando el lunes. Y digo empezando porque es la mañana, pero ya estás pensando el otro lunes qué voy a hacer, o el otro lunes cómo voy a hacer con aquello que me toca. Y qué importante es que nosotros podamos aprender a descansar y a descansar de la forma correcta. Porque a veces es bueno parar, a veces es bueno sentarse a disfrutar, pero también es importante que nosotros podamos entender que nuestro descanso está en Dios. A veces quizás no es necesario que dejes de hacer tu tarea, porque es importante, porque la tenés que hacer, pero basta con ir un rato a la presencia de Dios y dejar que tu alma encuentre descanso en Él, para que puedas cambiar tu perspectiva, para que puedas cambiar tu visión. Quizás estás muy afanado, quizás estás muy preocupado, y el ir un momento a la presencia de Dios lo cambia todo.
el ir un momento a la presencia de Dios te da descanso en el alma, eso nos enseña su palabra, y qué importante que nosotros podamos aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Porque quizás decimos, sí, mi descanso está en Dios, mi descanso está en Dios, pero capaz no está lleno de actividades, pero tu mente está por los aires, porque no encontrás ese descanso, porque no lográs encontrar esa paz. Y queremos enseñarte, queremos incitarte hoy, audiencia, a que puedas reflexionar en esto que hemos aprendido el día de hoy, a que puedas pensar, ¿será que tengo algunas de estas características de la que los chicos han hablado? ¿Será que tengo mucho afán? ¿Será que estoy despertando con mis actitudes ansiedad? ¿Será que tengo estrés y no sé por qué? Bueno, revisa ahí tu diario vivir a ver si alguna de estas características obsesivas, como hablábamos hoy, te está acompañando. Porque si es así, qué bueno que podamos deshacernos de eso y que podamos entender, como hablábamos, que cada cosa y que cada día tiene su tiempo y que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos, pero también es bueno que encontremos prioridades claras. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué lo hago? ¿Esto rinde para algo? ¿Realmente trae algún fruto consigo? ¿O lo estoy haciendo porque sí? Porque a veces creemos que el hacer muchas cosas es el aprovechar el tiempo, y a veces no es necesario hacer tanto, sino hacer lo que hacemos con visión y ser productivos en eso, ¿no? En lo que realmente estamos haciendo, y ser enfocados, ser visionarios en las actividades que nos toca al diario vivir. Quizás te toca trabajar, te toca ir a la facultad, capaz que nos estás escuchando ahora en este rato y quizás estás en tu media hora, quizás estás en una hora libre, quizás allí estás descansando, quizás estás en un lugar en el que no tenés mucho para hacer, quizás allí estás en la cárcel y tenés un tiempo para estar tranquilo. Qué bueno que te pongas a reflexionar en esto y que pienses qué es lo que estoy haciendo, para qué hago lo que hago, para qué estudio, para qué trabajo. ¿Será que estoy siendo productivo en esto o será que simplemente lo hago para aprovechar, entre comillas, el tiempo? Qué bueno, audiencia, que puedan reflexionar y que puedan pensar. Nosotros lo estamos haciendo en cuanto les hablamos a ustedes y les enseñamos de esto, nosotros también aprendemos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, está muy bueno que podamos hablar de estos temas. Justamente a mí me llevó como un aprendizaje de poder planificar, todo lo contrario. Me pasaba de no aprovechar o de no tener una agenda, y es muy importante, la verdad, tener un orden, tener una planificación. Hay una frase que escuché una vez que decía como que si vos no planificás, estás planificando fracasar. Y está bueno porque, claro, si vos te vas al otro extremo de no planificar, de no tener un orden, de no darle el valor que tiene el tiempo, también estás en problemas. Así que bueno, como hablamos de una cosa, también el otro extremo es un problema. Claro, porque no se trata de no hacer, de no planificar, sino de no inquietarnos. Claro. Quizás vos tenés algo planificado, pero bueno, espera que llegue, porque a veces estás planificando las vacaciones de enero y estás en julio, pero ya estás re afanado que cómo vas a hacer, que cómo vas a llegar, que cómo va a ser, que cómo vas a ir. Y no significa que no planifiques, porque la planificación trae orden, sino que no te desesperes. Claro, a eso es lo que queremos ir, que no te desesperes en las actividades que te toca hacer. Uh-huh. Que tu confianza no esté en esa agenda que tenés, sino que también dejes que Dios pueda poner en tus días y en tus actividades, que Él pueda disponer de tu tiempo. Claro, totalmente. Qué importante es. A eso quería ir, que nosotros al ir a Dios podemos entender que, como decía antes, que en Él está nuestro descanso, porque Él es el dueño del tiempo. Y cuando nosotros tenemos un tiempo con Él y le damos prioridad a nuestras vidas, eso hace que podamos acomodar a todo lo demás bajo la prioridad necesaria y no tener todo distorsionado, ¿no? La Biblia nos enseña que en las manos de Dios están nuestros tiempos y que Él está al cuidado de nosotros. Quizás, como hablábamos antes, te cuesta descansar, quizás te cuesta quedarte quieto, quizás estás desesperado porque no sabes, te cuesta estar tranquilo, no te podés sentar a tomarte un café, no te podés sentar a tomar un mate, no podés disfrutar ni siquiera de tu tiempo de descanso en el trabajo, porque tu mente no puede parar, porque estás todo el tiempo buscando qué hacer.
Y bueno, hoy hemos aprendido que eso no está bien, que el disfrutar, que el tomar descansos es algo que tenemos que hacer a diario para también poder evitar a largo plazo esas enfermedades que pueden aparecer de la nada simplemente por no habernos dado el tiempo de descansar. La respiración también, muy importante. Hay un autor que, bueno, es un autor, estuvieron hablando en algunos otros programas de Estación de Fe, que es Frank Suárez, que hablaba mucho de eso, de, bueno, el sistema nervioso, que a veces está demasiado excitado y que, bueno, va muy, muy acelerado. Y, bueno, la respiración, hay técnicas de relajación, también cambiar la alimentación. Esto ya se ha abordado en otros programas. Está bueno también como unir los temas. La verdad que bueno, hay que cuidarnos, ¿no? La salud, gracias a Dios, tenemos salud, pero hay que cuidar el cuerpo antes de llegar a ese punto. Así es. Bueno, hemos llegado al final de esta segunda parte de Estación de Fe. La verdad que invitarlos a que sigan con la programación de Estación de Fe, que día a día le tiene siempre algo nuevo, siempre algo fresco, siempre algo para renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro espíritu, y que viene siempre cargado de esa Estación de Fe. Así que lo dejamos con la planificación de la SOE. Muchas gracias, audiencia. Muchas gracias.